Muy buena, ya terminó la carrera del Gran Premio de Mónaco. Yo creo que una carrera bastante más intensa de lo que podíamos esperar, al menos por ser Mónaco, ¿no? Lo que nos iba dejando los entrenamientos libres, clasificación, pues ya nos hacía presagiar una carrera interesante, también atendiendo a la meteorología, por supuesto. Pero yo creo que la carrera fue muy interesante, así que vamos a tratar 4 puntos clave, en mi opinión, de esta carrera, las 4 cosas más interesantes, aunque bueno, una de ellas un poco generalista, ¿no? Porque al principio vamos a hablar de la carrera en general, cambios de posición, evoluciones, neumáticos, todo esto así a nivel un poco genérico para que entendamos bien realmente cómo fue esta carrera, y luego vamos a pasar a los 3 temas yo creo que más calientes, o los 3 temas un poco más polémicos incluso. El primero de ellos, ese tapón de Alonso a Hamilton, que él dijo que estuvo 15 vueltas conservando neumáticos y luego tiró otras 15, intentó abrir hueco con Ocon, toda esa cosa. Pues vamos a intentar analizar a ver hasta dónde pudo estar conservando neumáticos y cómo fue esa conservación de neumáticos. Luego vamos a hablar del tema de la línea amarilla en la salida del pit lane, que se vio claramente como Verstappen la pisó al salir. En el caso de Checo Pérez yo personalmente no lo he visto, creo que no se vio en las repeticiones en la realización del Gran Premio. No sé si en redes sociales o por ahí está el vídeo, pero yo no he podido verlo. Pero bueno, vamos a atacar el tema clave, ¿no? De realmente vamos a ver qué es lo que dijo la FIA, qué es lo que dice el reglamento y todo esto. Y para terminar, pues por supuesto hablaremos de las estrategias de los 4 primeros pilotos para entender por qué terminó Pérez en la primera posición, por qué Leclerc pasó de la primera a la cuarta, porque además fue en 2 fases, en 2 paradas, ¿no? Pasar de otra vez a intermedio y luego pasar al neumático seco, excepto Carlos, que pasó directamente al de seco. Vamos a ver por qué hubo esto cambio de posición, dónde estaba la lógica, la estrategia de Ferrari si la había, y un poco también pues cuál fue la intención de Red Bull, que al final pues le salió bien. Como siempre, pues estos gráficos os los regalo para todos vosotros, para que lo podáis ver vosotros también. Os voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Y dónde está el resumen de lo que es la carrera? Pues aquí, en nuestro gráfico de las evoluciones de posición, o lap chart, que se suele conocer también. Yo, bueno, pues lo pongo en español, pero bueno, por si tenéis esa jerga, ¿no? Ya del automovilismo en inglés. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Cómo ha ido evolucionando la posición de cada piloto a lo largo de la carrera? Que eran teóricamente 78 vueltas, pero al final se acortaron por tiempo, porque no podía durar más de 2 horas el Gran Premio. ¿Y qué nos encontramos a partir de la vuelta 25? Que es esta. Todas las líneas absolutamente horizontales, excepto aquí la de Tsunoda, que bueno, al final pues tuvo que poner ese neumático blando para hacer stint final y demás. El resto, todas las posiciones, las 18 posiciones las 17 restantes, quitando a Tsunoda y a los 2 pilotos que no pudieron terminar, que fueron los 2 de Haas, todas son líneas horizontales. No hubo ni un solo cambio de posición. Y esto es Mónaco. O sea, cuando vamos a una carrera en Mónaco, lo que tenemos que esperar son persecuciones, algunas peleas en pista, alguien jugándosela, pero no muchísimos cambios de posición. Y pensé, bueno, pues aquí antes de la vuelta 25 sí que hay bastante cambio de posición. Sí, pero porque se abrió la ventana de parados. En torno a más o menos por esta zona que veis que empiezan los cambios de posición, es cuando algunos pilotos pasaron del neumático intermedio, el neumático de lluvia, a uno intermedio, y luego aquí es cuando todo el mundo empezó a poner ya el neumático de seco. Entonces por eso tenemos como 2 tramos en los que hay algún lío de líneas, es decir, de cambio de posición. Por aquí pasando otra vez al neumático intermedio y por aquí ya pasando al neumático de seco. Aquí, por supuesto, pues parece que va también bastante lío, pero en este caso es porque Vettel, si os fijáis, baja y pierde todas estas posiciones hasta aquí, entonces todo esto pues sube en posición. Pero a partir de ahí, esto es el Gran Premio de Mónaco. Y pensaréis, bueno, pues menuda carrera, ¿no? Que nadie cambia de posición. Pero hubo una cosa muy interesante, y es que, bueno, esto, aparte de que nos resume todos los cambios de posición que hubo, que algunos pues se mantuvieron, vemos bastante líneas horizontales, esto es para mí lo más interesante, y son los neumáticos y las estrategias, porque hemos visto los 5 neumáticos puestos en una única carrera, y normalmente este año, excepto en Barcelona por supuesto, hemos estado acostumbrados a tener una estrategia de sales con el medio y pones el duro, o incluso alguien que se la juega a salir con el duro y luego por el medio, pero eso era prácticamente la tónica habitual. En Barcelona ya vimos estrategias de 3 e incluso 4 paradas, y ahora en Mónaco, por culpa de la lluvia por supuesto, hemos visto también bastante movimiento, pero no solo por el tema de la lluvia, sino que cuando salió ese safety car, muchos pilotos dudaban si iba a llegar hasta el final con el medio, otros pusieron el blando, el duro, perdón. Entonces por eso vemos también aquí en esta segunda parte de la carrera, digámoslo así, a partir de aquí, que algunos pusieron el duro, otros pusieron el medio, por eso vemos líneas amarillas y vemos, barras amarillas y barras blancas, y aquí por supuesto por la lluvia. Pero es algo positivo, que es verdad que el neumático rojo que el blando apenas usó, lo puso Tsunoda aquí al final porque le quedaban pocas vueltas, pero por lo menos tuvimos algo de emoción estratégica. Todo el mundo parecía apostar por el neumático medio porque el duro iba a ser excesivo, porque iba a tener graining y demás, y si os fijáis al final pues hubo de todo, y de hecho se vio como el neumático duro realmente era el mejor. Por lo tanto, para ser Mónaco, tener esto está muy bien,
porque para ser Mónaco esto es lo habitual. Así que bueno, esa es un poco la parte positiva. Pasando al segundo punto del análisis, el tapón tremendo de Alonso, que si os fijáis por aquí tenemos a Alonso en esa séptima posición y la mantuvo hasta el final con Hamilton pegado detrás o con pegado detrás, y bueno, aunque hubo safety car y demás, no hubo cambio de posición por aquí. ¿Y cómo podemos entender esa manera de conservar neumáticos? Pues viniéndonos por aquí a analizar los tiempos, que bueno, podemos venir aquí a analizar los de Alpine, por ejemplo, pero claro, evidentemente, como Alonso hizo un trenecito detrás tremendo, pues todo el mundo iba a marcar el mismo tiempo, por eso vemos la línea en este caso de Ocon, que sería en roja, y la de Alonso en turquesa, una encima de la otra, por eso solo se ve la turquesa. Esto evidentemente es porque iban todos pegados uno tras de otro, entonces nadie puede hacer mejor tiempo. Y si lo comparásemos, por ejemplo, con Hamilton, que nos podemos venir aquí abajo y seleccionar a Alonso por aquí y Hamilton por aquí, si os fijáis, pues bueno, estuvieron desde la vuelta 33 más o menos hasta la bueno, en torno, podemos decir que entre la 35 y la 50, ¿no? Que serían esas 15 vueltas que él dijo aproximadamente, porque las primeras estás un poco calentando el neumático, testeando a ver cómo va, intentando meterlo en temperatura, y a partir de aquí apretaron más. Y pensé, bueno, pues tampoco es que apretasen mucho, porque si os fijáis los tiempos van cayendo, que esto es algo normal en algunas carreras, porque claro, en las primeras vueltas del neumático van entrando en temperatura, tú vas perdiendo combustible, porque lógicamente vas consumiendo, entonces como el neumático todavía no se está desgastando mucho, esa pérdida de combustible hace que cada vez vayas mejorando tu tiempo y por eso la línea va hacia abajo. Y en este caso parece algo normal. Pero claro, es que la escala que tenemos aquí no es normal si la comparamos con otros grandes premios. Ir reduciendo tan drásticamente los tiempos es bastante exagerado. ¿Y cómo lo podríamos saber entonces si es algo normal o no? Pues comparándolo con el piloto que tenemos justo delante, que era Norris, ¿vale? Que bueno, por si no os lo creéis, en el cambio de posición lo podemos ver aquí claramente. Aquí tenemos a Norris, que se quedó en esa sexta posición, justo por delante estaba Russell, y por aquí detrás tenemos a Alonso y a Hamilton, que Hamilton, pues compañero de Russell, que también está bien tenerlo en cuenta para ponerlo en perspectiva. Pues si nos venimos aquí, podemos comparar, sabiendo que los dos han hecho exactamente el mismo tiempo, porque estaba uno atascado detrás del otro, comparamos, por ejemplo, a Alonso con Norris. Fijaos los tiempos de Norris, que es muy interesante porque Norris baja muchísimo más los tiempos con el neumático duro, es decir, en esta vuelta, por ejemplo, Norris estaba en 1.18.2 y Alonso en 1.21.7, o sea, eran 3 segundos y medio de diferencia, y además Norris con un neumático todavía más duro. Tú puedes conservar neumáticos, pero lo normal es conservar neumático, pues a lo mejor haciendo un segundo más lento. En Mónaco un segundo es mucho tiempo, porque es un circuito muy corto en la que la vuelta duraba, pues ya veis, apenas un minuto y 15, un minuto 18, más o menos todas las vueltas. Aquí hacer esta conservación es una locura. Es decir, si le hiciésemos porcentualmente de cuánto tiempo te estás guardando, es una diferencia muy alta. Incluso aquí todavía es mayor. Pero ¿qué pasó? Que los tiempos justamente aquí, a la séptima vuelta de neumático duro, los tiempos se mantuvieron. Sin embargo, los de Alonso iban bajando y pudo conservarlos hasta el final. Y de hecho se vio, por ejemplo, con el caso de Checo Pérez, que esos neumáticos medios no hubiesen aguantado mucho hasta el final. De hecho, si ponemos aquí el caso de Pérez, por ejemplo, lo tenemos por aquí. Fijaos que al principio sí, mucho más rápido, evidentemente le saca incluso varios segundos a Alonso. Aquí, por ejemplo, Pérez 1.16.2 y Alonso 1.20.0. O sea, estamos hablando otra vez de 3,8 segundos, que es muchísimo. Pero los tiempos de Pérez a partir de esta vuelta, en cuando ya llevaba 10-15 vueltas, empiezan a subir y se mantienen por aquí arriba. Los de Alonso no, los de Alonso bajan y se quedan luego por aquí más o menos. Un poco irregular, lógicamente, porque estuvo apretando para conseguir esa vuelta rápida, que aunque no sé si lo reconoció, era evidente que no estaba haciendo por eso. Pues bueno, esto lógicamente le sirvió. Luego dice que apretó para dejar ese hueco a Ocon, que no penalizase y tal, pero bueno, a mí sinceramente viendo estos tiempos me da la sensación de lo que hizo fue conservar constantemente, fue bajando los tiempos, pero porque iba perdiendo combustible sin degradar nada los neumáticos, y eso le valió luego para hacer una vuelta rápida aquí, porque si os fijáis, no es que de repente haya un escalón y se mantengan abajo, sino que aquí van bajando poco a poco, de repente una vuelta rápida, luego se mantienen arriba. Es decir, empiezas a recargar otra vez, sigues recargando por aquí sí que hizo una vuelta bastante buena, sigues recargando y luego otro intento de vuelta rápida. Esto es típico y de hecho, si nos venimos aquí a analizar las vueltas rápidas, la mejor vuelta de cada uno, lo tenemos aquí, Gapa la mejor vuelta, pues tenemos aquí a Norris, que fue el que mejor vuelta hizo porque hizo algo parecido, luego Tsunoda porque puso un neumático blando al final y luego Alonso,
que está a casi 1,2 segundos, que es muchísimo tiempo, pero lógicamente porque el Norris tuvo una parada gratis al final. Sin contar estos dos que pararon al final, el que consiguió la vuelta rápida era Alonso con su Alpine por delante de Pérez, por delante de Verstappen, de los dos Ferrari. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente Alonso estaba jugando a eso de la vuelta rápida. No le salió del todo bien porque dejó tanto margen con Norris que pudo entrar a hacer la parada y le salió gratis, por eso se llevó el Norris el punto. Pero en cualquier caso, yo sinceramente no creo que estuviese haciendo un juego para beneficiar a Ocon, para hacer un tapón y que Ocon intentas atacar a Hamilton, ni mucho menos. Simplemente lo que hizo fue ese tapón para luego además tener margen de conseguir una vuelta rápida. Lo que pasa es que se le fue un poco de las manos y no pudo hacer esa parada gratis. Que claro, otra cosa es dejarle margen para que haga la parada gratis y otra que la quiera hacer, porque en un pit lane, siempre, o sea, en un pit stop, perdón, siempre tiene cierto riesgo. Y si luego comparamos, por ejemplo, los tiempos de Hamilton atascado detrás de Alonso con los de Russell, que lo iba a comparar así, pero lo tenemos aquí ya. Fijaos en la diferencia. O sea, Russell 1.16.8, Hamilton 1.23. Otra vez esos más de 3 segundos constantemente. ¿Significa esto que Hamilton podía hacer exactamente el tiempo que estaba haciendo Russell? Hombre, pues es complicado saberlo porque aquí sí que parece que Russell tenía a lo mejor un poquito más de ritmo, pero en cualquier caso fácilmente podría estar yendo Alonso 3 segundos más lento de lo que podía ir Hamilton y aún así no era capaz de adelantarlo. Pero claro, no es lo mismo porque muchas veces se dice, no, en Mónaco tienes que ir a lo mejor 3 segundos más rápido que el piloto que lleva delante para adelantarlo tal. Sí, pero si son en condiciones normales. Si tú vas 3 segundos más lento porque él está conservando, a lo mejor él está conservando y está perdiendo esos 3 segundos en la zona más revirada, más estrecha del circuito que tú no puedas adelantar, pero luego tira al máximo en la zona en la que sí se puede adelantar y coja al máximo la última curva antes de una recta, entonces a ti no te quedan posibilidades. Aunque hagas un tiempo muy malo, en la zona en la que se puede adelantar, el de delante sí que está tirando, entonces por eso no eres capaz de adelantarlo. Y eso es un poco el juego que estuvo haciendo Alonso para intentar jugar con la vuelta rápida y todo eso. Siguiente punto, un poquito fuera de todos los gráficos y esto, el tema de la línea amarilla. Para quien no lo sepa, para quien no haya visto las imágenes, Verstappen se ve claramente como al salir del pit lane pisa la línea amarilla con la rueda izquierda y esa línea se supone que, dice el reglamento que no se puede cruzar. Entonces la cuestión está en que todo el mundo pensaba, o mucha gente, entre las que me incluyo, pensaba que se iba a penalizar eso porque tú la línea amarilla se supone que no la puedes pisar. Entonces eso no se penalizó, Ferrari lo ha reclamado y la FIA ha dicho que eso no se va a admitir o no se va a llegar a penalizar y como siempre emite un comunicado, te sube un documento oficial y te explica el porqué. Así que yo pues he querido ver qué es lo que dice ese documento oficial y os lo traigo por aquí. Esta es la resolución final de la FIA y bueno, aquí te dice que bueno, que han mirado el código de el reglamento deportivo y todo eso. Y donde tiene un poco la gracia es en los artículos 4 y 5. Artículo 4. Según el artículo 5C del capítulo 4 del apéndice L, dice que el coche que está saliendo del pit lane no puede cruzar la línea. Y aquí te dice, en ese caso, en este caso que estamos analizando, que este en concreto es el de Verstappen, pero el de Pérez se hace exactamente lo mismo, o sea, la resolución te pones copia-pega de la de Verstappen, o sea que no hay mucho que leer. E insisto, yo las imágenes de Pérez no las he visto. Te dice en el quinto punto, en este caso, el coche no cruzó la línea. Para hacerlo, es decir, para que nosotros consideremos que ha cruzado la línea, tiene que haber una rueda completa que se haya cruzado al otro lado. Es decir, que tú tienes una rueda que ha cruzado por completo esa línea y se ha pasado al otro lado. Y entonces he pensado, bueno, si me está diciendo que se está refiriendo al artículo 5 del capítulo, el 5C del capítulo 4 del apéndice L, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues irnos a ese apéndice a ver qué es lo que nos dice. Y ahí me he ido yo. Y nos venimos a este punto y aquí te dice exit from the pit lane, es decir, cuando sales del pit lane y te dice que bueno, que va a haber una luz azul, o sea, una luz verde, tal y cual. Bueno, una luz verde si puedes pasar, una luz roja si no puedes pasar y tal y cual. Y lo importante está en este párrafo que te pone que en casos, excepto en casos de fuerza mayor, que serán considerados por los comisarios, que en ningún caso se habla en la resolución de que esto sea un caso de fuerza mayor, que yo imagino que un caso de fuerza mayor pues puede ser pues si de repente te encuentras algo en la pista lo tienes que esquivar, alguna cosa así. No que la pista esté mojada, que eso también lo ha dicho mucha gente. No es que como la pista está mojada hay que darles un poco de manga ancha. Bueno, eso sería otro criterio diferente que podríamos aplicar o no. En mi opinión no estaría de acuerdo porque si la pista está mojada es verdad que es más fácil que pierdas el coche porque a Verstappen se le va un poco, pero si la pista está mojada tú lo que tienes que hacer es ir un poquito más lento para no pasar esa línea que está ahí por seguridad. Pero bueno, eso sería otro debate. En cualquier caso no es el debate que interesa porque no es la razón que ha dado la FIA como tal. Espero que haberme explicado bien. Aparte de eso, de que puede ser un caso de fuerza mayor tal, que no es el caso porque ha dicho la FIA que no es por eso, dice
cualquier línea pintada en la pista, en el track, en el asfalto, en la salida del pit exit, por razones de separar los coches que están saliendo del pit lane con los que están en la propia pista, la línea pintada no puede ser cruzada por ninguna parte del coche que está saliendo del pit lane. Entonces, la cuestión está en que la FIA ha dicho que para que se considere que han cruzado la línea, tiene que haber una rueda entera que ha pasado al otro lado. No sé por qué, porque aquí no pone nada de una rueda completa. Entonces, o sea, yo entiendo que como aquí pone que tiene que ser cruzada por alguna parte del coche, imagino que se referirán que una parte entera del coche tiene que haber cruzado la línea, pero es que eso realmente no es lo que pone, porque si por ejemplo, como la salida está en curva, si tú atraviesas la línea, por ejemplo, con el alerón delantero y no llegas a cruzarla con las ruedas, ¿eso se podría hacer? Pues teóricamente no. Y donde no se está poniendo el foco, que en mi opinión es donde se debería poner el foco, es que te dice que esa línea está pintada con el propósito de separar los coches que están saliendo del pit lane con aquellos que están en la pista. Si tú pones tu rueda de tal manera que aunque la rueda entera no esté pasando al otro lado, pero si tu rueda pisa, aunque no esté completa en el otro lado, pero pisa el otro lado, ya no estás separando los coches que están dentro con los que está fuera, porque esa rueda está pisando el sitio del coche que está fuera del pit lane. Por lo tanto, te estás comiendo el propósito por el que está esa línea ahí. En mi opinión, creo que hay cierto vacío legal porque no está especificado, bien especificado de, pues esta línea no se puede pisar, sino que pone que no se debe cruzar, que de hecho he estado buscando el diccionario Cambridge oficial del inglés y tal, qué significa cruzar y pone que es pasar de un lado a otro. ¿Ha pasado ese coche de un lado a otro? Hombre, pues para mí sí. No es que haya dejado de estar en la calle del pit exit, pero sí que ha entrado en el otro sitio. Por lo tanto, si esa línea está ahí para separar una parte de otra y el piloto que está en una parte se ha metido en la otra, para mí es evidente que sería penalizable. Me da la sensación de que el criterio que se ha seguido es hay cierto vacío legal, tenemos donde acogernos para no cambiar el podio, para no cambiar ahora toda la ceremonia y hacerlo un poco más sencillo, porque en la pista no se aplicó la sanción y si no me equivoco fue luego, después de la carrera, cuando Ferrari lo reclamó y tal. Es verdad que hay razón para no penalizar, pero yo creo, o sea, entendiendo yo el artículo y leyéndolo, me da la sensación de que es más bien excusa para no cambiar el resultado final y mantener un poco el espectáculo que se dio y demás. Porque si ahora lo cambias, va a haber mucha más polémica, va a haber mucho más ruido. En mi opinión, sinceramente, creo que se debió penalizar porque es evidente que si tú pisas esa línea es penalizable. O sea, por sentido común un poco, las líneas no se pueden pisar normalmente. Y si tú atraviesas con tu coche esa línea que separa la calle del pit lane con la que no es, bueno, de salida del pit lane con la que es propia pista, para mí estás yendo al otro lado. Y es que además te especifica bien el reglamento, esa línea está para separar una calle de la otra. Si tú te metes en la otra calle, evidentemente te has saltado esa línea, porque ya tú deberías estar en tu calle separada por esa línea y ya estás en la otra calle. En mi opinión, mal ejecutada la resolución. Entiendo que no querían pues cambiar toda la ceremonia y luego, bueno, que la ceremonia ya estaba hecha porque se reclamó después, pero bueno, no querían luego dar más polémica y darle más lío al asunto, sabiendo que además ya habían tomado la decisión durante la carrera, que en mi opinión mal tomada esa decisión, pero bueno, encantadísimo por supuesto, si tenéis una opinión diferente o la misma, que lo compartamos en los comentarios del vídeo, así, por supuesto, siempre respetuosamente, no menudo fanático de tal. No, quiero decir, si vosotros con este artículo entendéis otra cosa, pues decídmelo y lo vamos debatiendo en los comentarios, pero a mí, sinceramente, es lo que me parece. Si estáis de acuerdo, pues también lo podéis poner en los comentarios, por supuesto, así entiendo un poco si se entiende bien la explicación o si vosotros interpretáis de la misma manera o de otra el propio reglamento. Visto esto, ya podemos pasar otra vez a nuestros gráficos y intentar entender qué es lo que pasó con esas 4 posiciones, porque si os fijáis, antes de que hubiese todo el lío, de que se cambiase intermedio, luego se cambiase a seco y demás, tenemos a Leclerc primero, a más de 5 segundos de Carlos, que era una distancia que iba fluctuando, porque aquí, por ejemplo, estaba Carlos a 5 segundos, luego en un par de vueltas se puso a 4,7, luego en un par de vueltas se puso otra vez a 5,4, en fin, iba un poco inestable, pero siempre con ese margen de unos 5 segundos. Luego, más lejos estaba Pérez y más lejos todavía estaba Verstappen, que estuvieron todos bastante cerca en las primeras vueltas, pero luego poco a poco se fueron separando y había en torno a 2 segundos y medio entre ellos, excepto entre Carlos y Leclerc, que ahí sí que se notó una distancia bastante importante. A partir de ahí, hubo un momento en el que todos pasaron a neumático intermedio y en ese, bueno, excepto Carlos Sainz, que fue en este punto, que fue cuando Carlos se puso primero, lógicamente, porque fue el que se quedó en pista. En este punto tenemos el primer cambio de posición. Pérez pasa a ser segundo, es decir, pasa de tercero a segundo. Verstappen se queda cuarto
y Leclerc pasa de segundo a tercero. Es decir, solo tenemos el cambio de posición entre Leclerc y Pérez, que es lo que podemos ver por aquí. Aparte de que Sainz pues, se queda primero, como es lógico. Es decir, Sainz, que estaba segundo, pasa a ser primero, y Leclerc, aparte de perder la posición con Sainz, que se ha quedado en pista, también la pierde con Pérez, y se queda tercero. Y luego hay otra vez un cambio de ruedas y se pasa de ese intermedio al neumático de seco, mientras que Carlos pasa directamente del azul, el de lluvia extrema, al de seco, y Carlos pasa de primero a tercero, pero luego a segundo. Pérez pasa de segundo a primero y Verstappen pasa de cuarto a tercero y por lo tanto Leclerc se queda último. Es decir, hay dos fases. Una en la que solo se cambian posición Pérez y Leclerc y Carlos se queda primero, y una segunda fase en la que todo se lía un poco, ¿vale? Y esto sabiendo que todos estaban más o menos a una misma distancia, excepto Carlos, que estaba a 5 segundos de Leclerc, que era primero, y esa distancia, bueno, luego se pasó a ser nula porque lógicamente se quedó primero Carlos, ¿no? Que como vemos aquí, la distancia al primero de Carlos, que es esta línea roja discontinua, pasa a ser 0. Y esto es el gráfico que, bueno, por si es la primera vez que veis uno de mis vídeos de hablando de los grandes premios, pues esta es la distancia al primero. Entonces, según vas hacia abajo, pues te vas alejando del primero, y el que es primero pues se queda aquí en una línea horizontal sobre el 0, porque lógicamente si tú eres primero, la distancia con el primero es 0 porque eres tú, ¿no? Como es lógico. Entonces, visto esto, ¿dónde está el primer cambio de posición? Pues está este cambio de posición. Fijaos que en la vuelta 17 entra Checo Pérez, Verstappen se queda, y luego en unas vueltas más tarde, un par de vueltas más tarde, la 19, entra Checo Pérez y entra también Leclerc. Y ahí es donde está un poco la clave. Vamos a verlo con los tiempos, que podemos ir viéndolo en cada uno de los pilotos. Quitamos a Hamilton y tenemos por aquí a Leclerc. Estos fueron los tiempos de Leclerc. Como veis, el círculo azul del neumático de lluvia extrema, pasamos al círculo verde, que es el intermedio, da apenas 3 vueltas y luego pone el neumático blanco, que es el duro, que es ya de seco. ¿Qué es lo que hizo Pérez? Entró unas vueltas antes. Y si os fijáis, cuando Pérez entra, hace este primer tiempo es 1.48.1. Luego 1.32.1, porque lógicamente este es muy lento porque es la vuelta que sales del pit lane. Luego mejoras muchísimo, haces 1.32.1 y luego haces 1.25.2. ¿Y qué pasa con Leclerc? Que hace lo mismo, pero 2 vueltas más tarde. Pero claro, 2 vueltas más tarde tienes menos combustible. Es decir, todo lo que has consumido en esas 2 vueltas, aunque sea con otro neumático, tu combustible ya no lo tienes. Por eso lo normal es que los tiempos vayan bajando, aparte de que pones un neumático nuevo y eso siempre te da un tiempo extra. Pues aún así, si os fijáis, Pérez, en la vuelta en la que salió, hizo 1.48.1. ¿Y qué tiempo hizo Leclerc? 1.58. Es decir, estamos hablando de más de 2 segundos y medio de diferencia en la vuelta de salida del pit lane, que también depende mucho, porque si entras en una... O sea, depende mucho de dónde está tu posición del pit lane. Puedes tenerla al principio, al final, pero en este caso los dos estaban al final. Y luego la vuelta rápida, es verdad que la primera vuelta limpia de Leclerc era bastante más rápida, pero si esta la comparamos con 2 vueltas antes de Pérez, que sería esta. Pero si nos fijamos en esta vuelta de Leclerc, no la hizo tan rápido como 2 vueltas antes de Pérez, porque Pérez 2 vueltas antes hizo 1.25.2 y Leclerc hizo 1.28.1. Pero claro, aquí ya estás condicionado porque no estás solo en pista, sino que tienes otros pilotos delante, como era el caso de Verstappen también. Que si os fijáis, a estos dos siguen la misma estrategia, pero una vez más Verstappen hace en la vuelta de salida con ese neumático intermedio mejor tiempo que Leclerc. Y eso hace que vayas a perder tiempo y por lo tanto luego puedes salir en peor posición, como es lógico. Aquí pues ya es un poco más complicado analizar los tiempos exactos porque si tienes un piloto delante, pues tu tiempo va a estar lógicamente condicionado. No puedes pilotar libre, sino que tienes que amoldarte a lo que tienes, lo que está haciendo el piloto que tienes delante. Y para mí ahí estuvo un poco la clave. Y si os fijáis, lo que hizo en este caso Sainz, por ejemplo, fue quedarse fuera. Y si se queda fuera, pues es verdad que aquí pierdes bastante tiempo, porque lógicamente aquí Pérez hace esta vuelta mucho más lento y luego en esta vuelta, que estamos con Verstappen. Bueno, da igual, con Verstappen también nos vale, que además es de una estrategia un poco, se paró un poco después. Si os fijáis, Verstappen en la vuelta que pierde muchísimo tiempo, como es lógico, y en la siguiente sí que le gana bastante, le gana en torno a 3 segundos, y en la siguiente le gana incluso unos 7 segundos, que es una barbaridad, sí, pero es que tú has perdido en torno a 20 parando en el pit stop, y esto es insuficiente como para justificarlo porque solamente estuviste ganando tiempo 2 vueltas. Y en esas 2 vueltas, si hubiese ganado 10 segundos por vuelta, entonces sí te sale rentable y vas a salir delante, pero no fue el caso. Entonces esto que le salió mal a Verstappen fue exactamente lo que hizo Leclerc y por eso le salió tan mal. Y además Carlos para aquí, y si os fijáis, el primer tiempo con el neumático duro de Carlos está aquí arriba.
Esto puede significar dos cosas. Uno, que a Latifi le estorbó muchísimo, que es verdad porque además ha visto las cámaras y yo creo que el principal problema de Latifi es que justo cuando sale Carlos él debería haber levantado un poco porque si no me equivoco no tenía nadie por detrás que le estuviese presionando, levantas un poco y dejas el piloto que lleva delante que se vaya. Que a lo mejor en las dos primeras vueltas te fastidia porque tiene el neumático frío de seco y no sabe muy bien cómo está, pero el resto de la vuelta vas a ir solo. Y estuvo media vuelta estorbándole y ahí estuvo la clave. Pero es que además este neumático todavía, o sea, la pista no estaba todavía como para este neumático de seco. Y lo podemos ver también, por ejemplo, con el caso de Verstappen. Si os fijáis, Verstappen, fijaos los tiempos que estaba haciendo aquí. O sea, la segunda vuelta del neumático intermedio hizo 1.28.6, pero la segunda vuelta del neumático duro hizo 1.31.2. O sea, mucho más lenta la segunda vuelta con el neumático duro, aun teniendo menos combustible, que la segunda vuelta con el neumático intermedio. Esto significa que la pista no estaba todavía para el neumático duro. Si hubiesen apurado todavía más vueltas con este neumático intermedio, entonces le hubiese salido mejor la jugada. Incluso Carlos, si no hubiese entrado aquí, sino una vuelta más tarde, quizás hubiese salido todavía mejor la jugada, no tanto por cubrir posición, que en este caso a lo mejor lo hubiera perdido, pero sí que luego hubiese hecho mejores tiempos. Pero claro, aquí creo que Ferrari no se equivoca, porque si paras más tarde te puedes perder la posición incluso con Verstappen, y aquí sin duda lo más importante es la posición, pero por tiempo puro tú tenías que haber parado incluso después. ¿Dónde está el problema? Que Leclerc, si lo tenemos aquí, lo que hace es parar antes. Entonces ahí estás prácticamente vendido, porque no solo tu estrategia no era buena, sino que además perdiste mucho más tiempo en el pit lane aquí parando y luego aquí, porque si os fijáis la primera vuelta con el neumático duro de Leclerc otra vez son 1.46.5 y la de Verstappen 1.44.6, es decir, en torno a un segundo más lenta. Otra vez eso te va a penalizar muchísimo porque como es evidente, esa vuelta en la que sales, o sea, no solo es si tu equipo falla o no falla en el pit stop, sino cómo haces tú de rápido esa vuelta de salida, sabiendo que tienes los neumáticos fríos, que tienes mucho que perder porque hay muchos muros, entonces todo eso cuenta. Y a mí me da la sensación de que Leclerc en la vuelta de salida siempre era más lento que los rivales directos, que eran en este caso los de Red Bull. Si nos fijamos en la de Sainz, pues realmente también, o sea, la primera vuelta de Sainz también era mucho más lenta, por ejemplo, que la de Red Bull, que insisto, también depende mucho de la posición que tienes en el pit lane y demás, pero sabiendo que, por ejemplo, aquí Leclerc hizo en su primera vuelta con neumático seco, Leclerc hizo 1.46.5 y Sainz 1.47.5, un segundo más lento, teniendo a un Latifi delante que le pudo quitar varias décimas perfectamente, hombre, pues eso da la sensación de que no fue tan rápido como pudo. Entonces, ¿creo que falló Ferrari la estrategia? Sí, yo creo que falló con Leclerc, no por la estrategia puramente, sino por no aguantar con el neumático de lluvia y luego poner directamente el neumático de seco como sí hicieron con Sainz, porque al final Sainz, bueno, es verdad que perdió la posición con Pérez, pero sobre todo fue por ese estorbo de Latifi. Si Latifi no lo hubiese estorbado, fijaos que en la siguiente vuelta Carlos se tiró por la recta, que casi pierde el coche, es decir, iba mucho más rápido y hubiese hecho mucho más rápido en la primera parte de la vuelta y probablemente hubiese podido salir por delante. Y Leclerc, que estaba a 5 segundos por delante de Carlos, pues la carrera hubiese sido todavía más fácil. Es decir, estamos hablando de que este piloto que estaba aquí luchó con este que estaba aquí. Si este de aquí arriba hubiese hecho exactamente lo mismo que este, pues la carrera hubiese estado perfecta. Creo que picaron un poquito en el anzuelo de los de Red Bull y al final les salió bien la jugada. No creo que fuese mala como tal la estrategia de Red Bull, porque al final les salió bien, pero creo que realmente la estrategia buena, la única estrategia buena que había, era la que hicieron con Carlos de mantenerle hasta el final. Pero claro, si al final ganas la carrera, como fue el caso de Checo Pérez, ¿quién te dice que tu estrategia no fue buena, ¿no? Porque además, si sabes que no vas a poder adelantar en pista, tienes que probar algo diferente con los neumáticos. Y luego, bueno, en el final también lo podríamos comentar, que cayó un poco, cayó bastante el rendimiento de los neumáticos y demás, pero bueno, es Mónaco y ya sabemos lo difícil que es adelantar, tienes que llevar un coche mucho, mucho más rápido. De hecho, las retransmisiones lo estuvieron diciendo, muy bien dicho, que en un circuito como este te penaliza mucho más tener desgaste en los neumáticos traseros, porque donde se adelanta es en recta y tienes que salir muy rápido de la curva anterior, que es muy lenta, por lo tanto tienes que salir, por supuesto, con tracción trasera, como son estos Fórmula 1, pues tienes que apretar lo máximo posible. Si tienes el neumático desgastado trasero, entonces vas a salir más lento, porque el neumático que te empuja a ti el coche es el que está desgastado y no agarra igual.
tenían desgastados los delanteros, entonces te penaliza un poco más quizá en frenada, y en frenada aquí era una locura intentar adelantar. Así que bueno, este es un poco el resumen de la carrera, espero que os haya gustado, que hayáis entendido cosas, compartáis o no mi opinión en algunos aspectos, pues os leo en los comentarios como siempre, por supuesto, y si queréis saber más de Fórmula 1, tanto a nivel técnico como deportivo, incluso para saber más de automovilismo en general, como aficionados o para dedicaros a ello, pues echar un vistazo a Level Up Academy, que tenemos ya infinidad de cursos ahí subidos, es una tarifa plana, os dais de alta y podéis ver todo el contenido que queráis, y si por lo que sea pues ya nos interesa más contenido o no lo queréis seguir pagando o lo que sea, pues os podéis dar de baja cuando queráis. O sea, si os interesa solamente un curso, os podéis dar de alta en ese mes, o sea, tenéis un mes entero para ver ese curso y luego dais de baja, no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, como digo, que hayáis aprendido cosas en este vídeo y nos vemos próximamente.